Nos ve tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, queremos ser la luz. Primero quiero dar gracias a Dios por esta conferencia, por permitirme meditar en su palabra, porque mi pensamiento es, cuanto más tiempo paso con su palabra, más puedo conocer de su amor, más puedo crecer. Eso lo permite la gracia de Dios, ¿no? Y si fuera por lo que yo soy, si fuera por lo que yo hice, no debería estar acá, ¿no? Pero bueno, por gracia estoy acá, entonces voy a compartir lo que medité con la palabra. Espero que sea de bendición para todos y que el Espíritu Santo me esté guiando, ¿no?, en cada palabra que esté dando acá en este momento. Para empezar, si me acompañan con una oración, por favor. Señor, te damos gracias por estos días de conferencia, porque no solamente fueron días de mucho sol, de mucha luz natural, sino mucha luz de tu palabra. Te pido que esa luz quede en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando salgamos de aquí podamos transmitir lo que aprendimos, podamos transmitir en la forma que tú restauraste nuestra vida, en la forma que tú nos amaste, así podamos amar a los demás, Señor, llevando tu palabra, pastoreando tus ovejas, Señor. Te pedimos que guíes este culto de principio a fin y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, aunque a mi esposa no le gusta mucho, pero yo para romper el hielo siempre hago chistes. Pasaron los años, no diré nada, pero habrá señales. Bien, como todos ya leyeron la palabra hoy, solamente vamos a leer el versículo clave. La palabra está del libro Juan, la meditación está en el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, y el clave es el 16. ¿Lo podemos leer todos juntos? Ahora, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En estos días de conferencia hemos visto la primera lectura, cómo Jesús llamó a Mateo para que sea su discípulo, ¿no? Luego, en la segunda, descubrimos que al reconocernos como pecadores y con arrepentimiento sincero, podemos recibir el perdón y amor de nuestro Señor Jesucristo. Ayer, en la tercera lectura, nos enseñó la forma que debe vivir un seguidor de Cristo. Y hoy llegamos a la cuarta lectura, donde meditaremos sobre la misión que nos encomendó Jesús antes de ascender al reino. El pasaje de hoy se encuentra en el último capítulo del libro de Juan. Muchos lo consideran el epílogo, o como dirían los más jóvenes, los postcréditos del Evangelio de Juan. ¿Por qué dicen esto? Porque en el anteúltimo capítulo Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podríamos pensar que ahí termina la historia, ¿no? Con el relato de la muerte y la resurrección de Jesús.
Entonces, si seguimos esta línea de pensamiento, con la aceptación de Jesús como nuestro Salvador, ya es suficiente. Pero la historia continúa. Ahí recién inicia. Jesús resucitado busca a Pedro para restaurar su relación con él, ¿no? Esa ruptura no vino de parte de Jesús, sino de parte de Pedro, quien lo negó 3 veces. Como consecuencia de la restauración, le dio una misión de pastorear sus ovejas. Con esta palabra, Dios también quiere restaurarnos, como a Pedro, y nos otorga un legado por medio de una simple invitación. Sígueme. Primera parte, restauración. Algunos de sus discípulos se reunieron en Galilea para encontrarse con Jesús resucitado. Mientras esperaban, y por sugerencia de Pedro, se embarcaron para pescar. Como vimos en el video, en toda la noche no pudieron pescar ni un solo pez. Y ya casi amanecía. Cuando un hombre desde la orilla les dijo que probaran del lado derecho. Y fue allí donde consiguieron pescar. Juan, o como se llama él a sí mismo, el discípulo amado, reconoció que esa persona era Jesús. Pedro, al escuchar esto, ciñó su ropa y se echó al mar. Esa actitud la reconocemos en Pedro, ¿no? Es una característica de él. Impulsivo, autosuficiente, sanguíneo. Rasgos que lo llevaron a pecar o fallar al Señor minutos antes de su muerte. Como vemos en Mateo, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Después de ese hecho, si analizamos la relación de Pedro con Jesús, podemos decir que Pedro estaba complicado, ¿no? Pero queda claro también que este análisis es puramente humano. Ahora veamos la perspectiva de nuestro Señor. En el inicio del pasaje dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En esta primera pregunta, ¿me amas más que estos?, nuestro Señor usa una palabra que hace referencia a un amor ágape, que es un amor entregado e incondicional, un amor que procura el bienestar de los otros sin esperar nada a cambio. Es un amor absoluto, es la forma en la que Jesús amó a Pedro y a los demás discípulos. Es el amor con el que Él nos ama. Jesús quería confrontarlo con su debilidad. Pedro ya no podía responder como lo había hecho antes de su fracaso. Él dijo en Mateo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Quizás lo dijo más fuerte, ¿no? Como sabemos, él no pudo sostener esa promesa. Lo negó varias veces diciendo que no conocía a ese hombre. Y de esta forma, él protegió su vida, ¿no? Sin embargo, Jesús sabía que Pedro lo amaba. Solo quería que recordara su fracaso, que admitiera su limitación para luego restaurarlo. Jesús actúa totalmente diferente a cualquiera de nosotros. No hay reproche. Con la pregunta: ¿me amas más que estos?, trata
de evidenciar ante los mismos ojos de Pedro dónde tenía puesta su confianza. Y no tiene otra finalidad más que sanar esa herida y restaurar su corazón. La restauración comienza con el autodescubrimiento. Sin reconocer nuestras limitaciones y fracasos, no podemos ser restaurados por Cristo. ¿Qué respondió Pedro? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aunque Pedro pudo haberse sentido incómodo tener que responder delante de todos, era importante que, así como lo negó públicamente, le declarara su amor de la misma manera. Sin embargo, Pedro usó un término diferente al amor ágape. Su respuesta fue, tú sabes que te quiero. Ese amor es filia. Podemos considerarlo un amor de una naturaleza diferente. El único que puede amar con el amor ágape es Jesús, quien dio todo, hasta su vida misma, por personas que no lo merecían. Y en este caso puntual, por Pedro, quien lo negó 3 veces hasta con maldiciones. Aún así, Jesús fue a su encuentro para su restauración. Pedro fue sincero, pero no soberbio. Amaba a Jesús, pero ya no hizo referencia a los demás. No tenía interés en resaltar. Solo le confesó su amor, apelando a su omnisciencia. Entonces Jesús le pregunta a Pedro por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. En comparación a la primera pregunta, Jesús no intenta que Pedro demuestre que su amor es mayor al del resto, sino que confiese si realmente lo ama, pero con un amor ágape. Quizás Pedro en ese momento se sentía un poco confundido ante la reiteración de la pregunta por parte de Jesús. Pero aún así él volvió a responder lo mismo, ¿no? Jesús hace la misma pregunta por tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí también encontramos una diferencia con respecto a las 2 anteriores. Esta vez usó el mismo término que Pedro. ¿Me quieres? De este modo, Jesús buscaba que Pedro responda si verdaderamente tenía el amor que afirmaba. Un amor que, si bien era de distinta naturaleza, no era menos intenso. Aunque la palabra dice que Pedro se entristeció, tal vez porque pensó que Jesús estaba poniendo en duda su amor por él. Ahora Jesús estaba tratando de completar su restauración. A pesar de su tristeza, Pedro confesó por tercera vez, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Seguramente Pedro apenas podía hablar del nudo en la garganta que tendría frente a tanta frustración y angustia. Pero justamente en este momento Jesús estaba obrando en el corazón quebrantado de Pedro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Pedro, incapaces de corresponder a ese amor que demostró Jesús, entregándose por todos nosotros? Una mezcla de emociones nos invade, llenándonos de impotencia y muchas veces angustia por fracasar en el intento. Así como en el primer paso es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, para seguir avanzando hacia Jesús, debemos reconocer que nosotros no podemos amarlo de la misma manera que Él nos ama. Por eso lo llevó al límite, para que llegara a sentir que con sus fuerzas no podía lograr nada.
Solo experimentando el amor de Jesús, Pedro podía corresponderle, aunque sea un amor diferente al recibido. La restauración comienza con el autodescubrimiento. Sin reconocer nuestras limitaciones y fracasos, no podemos ser restaurados por Cristo. Pedro estaba pasando por esto. Jesús sabía que su discípulo lo amaba. Solo buscaba que él estuviera seguro de eso. Que Pedro supiera que amaba a Jesús, aunque le había fallado una vez. Por eso estaba allí, para que esa relación enfriada se restableciera. Podemos ver cómo Jesús nos busca para restaurarnos, para que podamos disfrutar de su amor ágape, a pesar de nuestro amor imperfecto. Sin embargo, no solo para eso, sino que nos restaura también para darnos la oportunidad de demostrar cuánto lo amamos. Segunda parte, la misión. Como se habrán dado cuenta, solamente hablé de la pregunta y no de lo que le otorgaba Jesús. En cada pregunta que Jesús le hizo a Pedro y que éste respondía, Jesús le encomendaba una tarea. En la primera respuesta fue, apacienta mis corderos. En la segunda, pastorea mis ovejas. Y en la tercera, apacienta mis ovejas. De esta forma, el Señor, habiendo restaurado por completo su relación con Pedro, le dio el propósito de su vida. Le otorgó un legado, una misión especial. ¿En qué consistía esto? Primero, apacienta mis corderos. Fue la primera tarea que le encomendó Jesús a Pedro, luego que hubiera demostrado en su respuesta humildad, sinceridad y un profundo amor. Y para demostrar con hechos ese amor que decían sus palabras, debía apacentar los corderos. El término apacentar implica alimentar o nutrir. Cordero, en el reino animal, se llama la cría de la oveja que tiene menos de un año de vida. En la vida cristiana, ¿a quiénes consideramos corderos? Son los recién nacidos espiritualmente. Por ende, son los más delicados y requieren un cuidado especial del pastor. Son pequeños, débiles, necesitan mucho afecto y ser alimentados con la palabra. Es bueno recordar que Pablo cuidó a los corintios de esa forma y por eso dijo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Los corderos no son capaces de entender el camino por el que tienen que ir. Apenas están aprendiendo a pararse bien. La segunda tarea, pastorea mis ovejas. Es lo que le dice Jesús después de la segunda respuesta de Pedro. Los corderos crecen y pasan a ser ovejas. A las ovejas las podemos reconocer porque han alcanzado cierta madurez espiritual. A diferencia de los corderos, las ovejas ya fueron alimentadas. Estas están fuertes como para salir adelante ante alguna adversidad. Ya conocen el camino, pueden distinguir doctrinas engañosas. En este caso, la tarea pastorear implica atender y cuidar, pero también guiar y comandar. Esto significa velar para que las ovejas tomen la senda correcta y ninguna se pierda. Por eso, el pastor usa la vara y cayado para encaminar y a veces para corregir a las ovejas.
con amor, por supuesto. El pastor, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Esto quiere decir que el pastor guía a las ovejas con su ejemplo. Como Pedro pidió, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La tercera tarea era apacienta mis ovejas. Es la tercera tarea que le da Jesús a Pedro después de su respuesta. Pero aquí utiliza nuevamente la palabra apacienta. Si recordamos que significa alimentar, instruir, enseñar, ¿por qué vuelve a utilizar este término que va más para los corderos? Nos podemos imaginar que es por nuestra debilidad, ¿no? Así como la oveja animal se puede enfermar, por distracción se puede desviar, etc., el pastor debe tratarla con un cuidado especial y alimentarla nuevamente con amor. Jesús es el mejor ejemplo de qué aptitudes debe tener el buen pastor. Fue quien proveyó de todo lo que necesitaban sus ovejas, las alimentó, las acompañó, las cuidó y las disciplinó con amor. En Juan vemos una característica fundamental de un pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Queda claro que los corderos u ovejas no son de Pedro, sino de Jesús. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Pedro fue restaurado por el amor ágape de Jesús. Y aunque el amor de Pedro no era tan perfecto, era suficiente para que el Espíritu Santo haga la obra en él. Cuando el Señor despliega su amor, restaurando nuestra relación con Él, en el amor con el que le correspondemos, nos hace cuidadores de su tesoro más valioso, sus ovejas. No condicionemos la obra del Espíritu Santo en nosotros diciendo, no estamos preparados. Hay otras personas mejores que yo, u otras excusas. Solo debemos poner nuestro amor a su disposición y Él hará grandes obras. En los últimos versículos de este pasaje leemos, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí vemos cómo Jesús le habla a Pedro de cómo fue su vida y cómo culminaría. En su juventud se ceñía e iba libre por donde quería, pero en su vejez otro extendería su mano, otro lo ceñiría y lo llevaría donde no quisiese. Juan añade y nos aclara que no se trata de que Pedro no podría hacer cosas en su vejez, sino de qué forma iba a morir para la gloria de Dios. La historia nos cuenta que Pedro murió crucificado, incluso que cuando lo estaban por crucificar, pide a sus verdugos que no lo hagan de la misma forma que mi Señor. Pidió que lo voltearan, ya que no se sentía digno de tener la misma muerte que Jesús. Pedro glorificó a Jesús con su muerte. Y aquí podemos ver el rasgo del amor ágape.
¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. La idea central de estos últimos versículos es clara. Jesús le está diciendo a Pedro, sé que me fallaste, pero la próxima no vas a fallar. Hace unos días temiste por tu vida, pero la próxima vez me vas a glorificar a través de tu muerte. Jesús añadió, sígueme. Esta palabra determina el éxito o fracaso de Pedro como pastor, también el nuestro. Hoy somos tantos en este último día de conferencia y obviamente estamos en diferentes estados en la relación con Jesús. Puede ser que sea tu primera conferencia y recién te estés encontrando con Él. Puede ser el cordero que necesita ser apacentado. O también puede estar en el estado de una oveja bien alimentada. Tal vez una oveja que necesita un cuidado especial. Incluso el pastor. No importa cuál es la situación en este momento. Mantengamos nuestros ojos en el buen pastor y aceptemos esta invitación para cumplir con nuestro propósito. Jesús nos dice, sígueme. Ahora les voy a compartir el testimonio. Permiso. Humanamente, soy una persona simple, de costumbres arraigadas. ¿Qué quiero decir con esta palabra, costumbres arraigadas? Que siempre hago lo mismo, siempre compro en el mismo lugar, siempre viajo en el mismo tren de subte, el mismo asiento. Me gusta tener estabilidad en todas las áreas, como en mis ingresos. Y además tengo autoestima baja. A pesar de que mis comentarios sean diferentes a lo que guarda mi corazón. Por la gracia y misericordia de Jesús, hace un tiempo, ante ustedes está un nuevo Sebastián, espiritualmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque por muchos años fui rebelde. No, rebeldísimo. En el 2005 llegué a Buenos Aires con intenciones de casarme con la hermana Nieves. En ese momento no fue un impedimento que fuera la iglesia, aunque no compartía su fe. Hice estudios bíblicos por un tiempo, me bauticé sin tener un verdadero encuentro con nuestro Salvador. Lo importante era llegar a mi objetivo. Y ahí puedo ver mi parecido con Pedro, ¿no? En cuanto a querer hacer mi parecer y no la voluntad de Dios. Luego dejé de venir por mucho tiempo a la iglesia. Y no conforme con eso, ponía trabas a mi familia para que ella no fuera a la iglesia. Pero para Dios no hay imposibles. Y mi corazón negador fue transformado por su palabra. En mis inicios en la vida cristiana, era señalado como el autor de tantas lágrimas de mi esposa, en reuniones de oración, en conferencias, y llegué al nivel de ser ejemplo de lo que no se debía hacer en charlas para jóvenes en edad de casarse. No se casen con alguien del mundo porque van a sufrir como la hermana Nieves. Aquella situación me producía molestia. No me gustaba ser señalado como ejemplo del mal. Aquel pecador quedó atrás. Y hoy estar delante de ustedes
es testimonio de mi restauración, de mi comunión con nuestro Padre. Hoy ya tengo nombre propio, ya no soy el esposo de Nieves. Hoy soy Sebastián. El proceso no terminó. Quizás falta un poco más de restauración, ya que todavía no puedo olvidar todo el mal que ocasioné y el tiempo que perdí en esta hermosa relación con nuestro Señor Jesús. La preparación de este mensaje llegó en un momento muy particular de mi vida. En el mes de noviembre tomé la decisión de dejar mi trabajo luego de 18 años y 6 meses de haber iniciado. La idea es dedicarme a mis emprendimientos, así también manejar mis horarios y dedicarle más tiempo a la obra de Dios. En el mes de diciembre, por el viaje de nuestro hermano Andrés a La Pampa, lo reemplacé como líder del Grupo Gracia. Apenas comenzaba a compartir estudio bíblico con algunos chicos, un grupo ya es cosa mayor. Y más cuando hay integrantes que conocen la palabra mejor que yo. Pero pude observar en el pasaje de esta lectura que Jesús llamó a Pedro, un simple pescador, y no un erudito intelectual, e hizo de él un pastor para sus ovejas. Como a él solo me pregunta, ¿me amas? Le respondo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Como consecuencia de este amor, también me dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y por último, apacienta mis ovejas. Solo puedo dar gracias a Jesús porque por su sacrificio y amor, algo tan inútil puede servir en su obra. En este corto tiempo de receso laboral, muchas veces me he preocupado por nuestro sustento, por si llegaremos a cubrir todos los gastos de la familia. Pero Jesús no tenía estas preocupaciones, solo se dedicó a cuidar a las ovejas. Todavía soy inmaduro en la fe, pero solo sé una cosa, Él puede hacer una obra grande en mí. Este año tomé una decisión, hacer el curso de teología y empezar a orar concretamente para cumplir el plan de Dios en mi vida y en el de mi esposa, que ya su plan ya estaba. Una vida de misión. Seguramente en unos años, luego de prepararnos, Dios dirá nuestro destino. En forma de conclusión, Jesús llamó a Pedro como discípulo. Le enseñó por 3 años la palabra y lo negó 3 veces. Después de su resurrección, nuevamente Jesús busca a Pedro para restaurarlo. Al final de dicha restauración, Pedro reconoce su limitación para amar al Señor de la misma forma en que Él lo ama. Pero Jesús, con un amor pequeño, imperfecto y débil, puede hacer obras muy grandes. Por eso Él le confió a Pedro su tesoro más valioso, sus ovejas. Hoy, el Señor Jesucristo quiere que en nuestra Biblia, en lugar de decir Pedro, plasmemos nuestro nombre. Nos dice, Sebastián, ¿me amas? Jesús quiere sanar nuestros corazones y restaurar nuestra relación con Él. Por más que pensemos que nuestro amor es pequeño, imperfecto y débil, Jesús puede hacer obras muy grandes por medio de nosotros. Por eso, Él nos confía su tesoro más valioso, sus ovejas. En este día, Jesús me mira a los ojos
y nos invita de la misma forma que lo hizo con su discípulo: pastorea mis ovejas. El Señor te dice: sígueme. ¿Lo seguirás? Oremos. Señor, te damos gracias. Queremos ser la